Hola, hola mis queridos y amados hermanos. Hoy continuamos con el libro de los Hechos en el capítulo 6, del versículo 8 al versículo 15, y dice así en el nombre del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. El día de ayer veíamos cómo era la designación de los primeros diáconos, y entre esos diáconos justamente estaba Esteban. Esteban era un varón, como se describió anteriormente, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Era un hombre que fue hecho diácono de la iglesia por esas características. Era un hombre destacado dentro de la iglesia. Y vemos que él no solamente se dedicó al ministerio que le habían encomendado, que era el de servicio, servir a las mesas, encargarse de todo ese aparato burocrático, digamos, que era servicial, sino que también se dedicaba a predicar el evangelio. Y aquí nos relata desde el versículo 8 al versículo 15 que él tuvo una conversación o una discusión ya con unos jóvenes judíos que eran de una sinagoga y habían de varias partes y todo discutiendo con Esteban. Y dice que no podían contradecirlo en nada. No podían, porque hablaba con mucha sabiduría. No podían resistir la sabiduría de Esteban, porque era un hombre preparado, como dije, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. No podían. O sea, ya los argumentos de ellos no eran válidos ya, porque veían en Esteban y vieron en Esteban que era un hombre preparadísimo, un hombre que sabía lo que estaba hablando, sabía lo que defendía. Era un hombre que estudiaba la palabra, que leía la palabra, y era un hombre, por lo tanto, lleno de sabiduría, porque la sabiduría se adquiere de parte de Dios con oración, pero también con lectura, estudiando la palabra de Dios, investigando. Y Esteban hacía eso. Y estos jóvenes no podían resistir esa sabiduría, no podían resistirla porque era mucho. No podían entonces poner sus argumentos por sobre los de Esteban. Se vieron que realmente perdieron ese debate. Pero eran hombres soberbios, eran hombres de mal corazón. ¿Por qué eran hombres soberbios, de mal corazón, hombres malintencionados? Porque dice que a donde vieron ya que no podían con Esteban, no podían rebatir sus argumentos, o sea, la disputa que tenían, ellos la perdieron. Definitivamente perdieron la disputa. Perdieron esa disputa. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Dice, sobornaron a unos hombres
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí tuvieron que recurrir a la mentira, lo mismo, ¿cierto?, que hacían los fariseos, lo mismo que hicieron los sacerdotes judíos contra Jesús. Tuvieron que inventar mentiras, sobornar a la gente para que dijesen que lo habían oído hablar blasfemias. Pero no era así, no era así. Y con Esteban, hicieron lo mismo. Tuvieron que sobornar a la gente, a unas personas, para que hablaran falsedades contra Esteban. Fue tal, dice, que también tuvieron que al mismo pueblo que estaba reunido ahí, lo enardecieron, le dijeron mentiras, lo provocaron, para que hubiese toda una revuelta. Y dice que arrebataron a Esteban, estos hombres, estos jóvenes, lo arrebataron, lo tomaron y lo llevaron ante los sacerdotes. Y trajeron estos personas que ellos habían contratado para que mintiesen, lo trajeron como falsos testigos, para que mintiesen, para que dijesen: no, este hombre le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aún se acordaban de lo que Jesús había dicho: destruid este templo y yo en 3 días lo restauro. Y ellos se acordaron, entonces dijeron: vamos nosotros a tomarnos de eso y acusar a Esteban. Y eso fue lo que hicieron. Pero dicen que cuando todos estaban sentados en el concilio, fijar los ojos en Esteban, vieron como el rostro de un ángel. Porque en Esteban, ¿qué es lo que había? En Esteban había paz, Esteban había serenidad, el Espíritu Santo estaba en él y se reflejaba el rostro de Cristo en su vida. Y así es como tiene que suceder en nosotros. Se tiene que ver la imagen de Cristo reflejada en nuestras vidas, en todo sentido, nuestra vida diaria, inclusive en nuestro rostro. Así que, hermanos, entreguémonos de lleno en las manos de Dios, defendamos el Evangelio, pero para eso estudiemos, dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a su estudio, para tener una buena defensa del Evangelio y de la fe que un día nos fue predicada. Que Dios les bendiga.